ball, find the ball, look the ball, find the ball, look Cardi, the ball, where is the ball? This one is the ball, dove. Find the ball, look Lamir, find the ball, look the ball, where is the ball? This one is the ball, dove. You sure? The ball, hop, pica. Agazapados entre la multitud y el tráfico, grupos organizados de trileros extienden a los pies del Parlamento británico un pequeño tapiz sobre el que deslizan 3 cubiletes a gran velocidad. La apuesta es sencilla, solo hay que acertar dónde se esconde la bola. Pero el juego de agudeza visual termina en cuanto los incautos apostantes pierden su dinero. The ball, attention please, the ball. If you find the ball, win. If you find the empty box, you lose. Attention, the ball, find the ball. Where is the ball? Here, here and here. Where is the ball? Find the ball. This one, mister, this one. Another win. If you find the empty box, you lose. Attention, the ball, find the ball. Where is the ball? Here, here and here. Where is the ball? Find the ball. Where is the ball? The ball, only the ball, win the box, empty. I just saw you putting that one down. Bravo, lady, bravo. La policía patrulla cerca, sin percatarse en apariencia de lo que ocurre. Para los trileros, es un negocio rápido y seguro. A 5 minutos del puente de Westminster comienza la City. Los símbolos medievales de su linaje, la bandera y el escudo con la cruz de San Jorge, marcan las fronteras del lugar donde se mueve gran parte de las finanzas del mundo. Sus detractores comparan a la City con un gran casino, porque se arriesga, se apuesta y la banca nunca pierde. Finances, it's a game. You want to win, then it's an addiction. It's very difficult to stop winning, and it's a trap. La City no es Londres, es tan solo una pequeña parte del Gran Londres, pero es su parte más rica, la ciudad del dinero, el primer centro financiero mundial, un lobby político influyente. Sin los ingresos de la City, las arcas del Reino Unido, la séptima economía mundial, se desplomarían. And those together make about 15% in total. So it's a very important part of the United Kingdom economy. Hasta la crisis del 2008, nadie preguntó cómo gestionaba el dinero que recibía. Pero la recesión destapó métodos y escándalos con origen en la Milla Dorada. Fueron el último clavo en el ataúd de su reputación. Unregulated banking activity can be enormously destructive. We've been through the worst financial crisis in Europe. The key thing, and this is the most important thing, is that in the future we must never have a situation where a bank failing can bring down either the financial system or needs to be bailed out by the taxpayer. Yo creo que la lección es no prestes mucho más del dinero que seas capaz de captar de tus clientes. Al norte de la City se encuentra el cementerio de Highgate, la última morada de ilustres personajes. Su residente más famoso es Karl Marx, una de las personalidades más influyentes de los 2 últimos siglos. El autor del Capital se sorprendería si supiera que la acumulación de la deuda cuyo comportamiento estudió sigue siendo uno de los males del capitalismo. Y todavía se extrañaría más si supiera que los herederos políticos de Mao que visitan su tumba han transformado la revolución en una suerte de capitalismo de Estado abierto a los mercados. Paradojas de la economía, China es hoy cliente preferente de la City. Hay quien ha comparado a la City con el Vaticano.
no tanto por el número de iglesias que hay en apenas 2 kilómetros cuadrados, medio centenar, sino por lo que tiene de Estado dentro de un Estado. Yes, I think so. I mean, you have a situation where even the people who don't want to defer to the city and give them what they want find it very hard not to, just because of that concentration of wealth and power effectively means it's a separate country. En la City trabajan más de 350.000 personas. Saben que quien manda son los bancos, pero están demasiado ocupadas para saber que hasta la Edad Media la City era la extensión total de Londres, que su muralla la levantaron los romanos, que ha sobrevivido a 2 grandes incendios y que tiene independencia administrativa desde hace más de 1000 años. Su alcalde jura lealtad a la corona, pero a día de hoy la reina no se olvida de pedir permiso para entrar en la City. She doesn't have to ask permission, even in theory, but it's a mark of respect. When she comes to the city, we meet her and bring her. So you're right, there is a sense of that the city is a very distinct place. This is the ancient heart of London and of Great Britain. The city of London is where it used to be full of residents. It used to have a population of 300,000 people. Now it has a population of 9,000 people. So it used to be very the active trading port of the whole country. Roger Gifford trabajó 30 años en un banco de la City y durante uno ha sido su alcalde, Lord Mayor. El alcalde tiene rango de ministro y gran parte de su mandato lo pasa viajando para atraer inversiones de todo el mundo y ampliar la cartera de negocios. China y los países emergentes son el perfil que interesa a la City. They're very important, particularly for me, because in my travels I'm concentrating really on new economies, if you call them emerging or not, but they're new economies. And many of these are growing at rates of 5, 6, 7%, much faster than European countries. And that's why they are very interesting for us, because they will be looking for asset managers to help them with running their funds, or they're looking for banking services, trade services, legal services, all of which London has a very strong background in. El mapa de geografía humana de la milla cuadrada lo forman un entramado de profesionales a los que cada mañana transporta hasta su destino el metro de Londres. Abogados, analistas, brokers, empleados de banca, la comercial y la de inversión, probablemente la profesión más estresante del mundo. Todos viven contrarreloj, aceptan las reglas de un entorno muy competitivo donde no se tolera el fracaso. Claro, este es un sistema totalmente darwiniano. Tú tienes unos baremos absolutamente específicos de rentabilidad, de objetivos que se cumplen o no se cumplen. Ese es un sistema que tiene por necesidad que ser meritocrático y darwiniano. Más de 500 bancos operan en la milla más rica del planeta. En transacciones internacionales, la City supera Wall Street. No es un lugar para vivir, es un lugar para hacer negocios. Presume de conservar uno de los parlamentos más antiguos del mundo, pero en la City las empresas tienen derecho a voto y lo ejercen en relación al número de empleados. Una extravagancia democrática que pone en manos de las grandes corporaciones sus órganos de gobierno. When you only have 9,000 residents appointing the councilman for the town council, when in fact 300,000 people, maybe more, work here on a daily basis, we wanted to be more democratic. So we said, let's devise a system whereby the businesses also have a vote in who represents them on the town council. So all the residents, every one of the 9,000 people, they have a vote, but so also do a certain proportion of all the businesses based in London. We think it's pretty democratic. El intercambio de datos, la información privilegiada, la venta y el trueque están en el ADN de la City. Hasta la Bolsa de Londres tiene su origen en los locales de contratación a los que acudían los mercaderes para cruzar información y financiar guerras y expediciones. En los años 70, la City había perdido pujanza, pero el Big Bang económico la rescató de su decadencia.
El estricto reglamento que separaba la actividad de los brokers y de los agentes de bolsa saltó por los aires y el capital comenzó a moverse sin control, ayudado por las nuevas tecnologías. La tecnología ha jugado un papel importante y tampoco hay una ley de Margaret Thatcher que signifique un antes y un después. Por lo tanto, sí que es cierto que lo que crea es un espíritu de empuje, de renovación en la City, que lo que hace es marginar paulatinamente a los viejos banqueros señoriales, a los del bombín, a los del tópico, de los gentlemen que compartían todos la corbata del mismo colegio y del mismo club. The Big Bang, the deregulation, was a conscious attempt. It wasn't an accident, it was a deliberate attempt to make London the centre of a certain kind of global finance, and it worked, partly because it's a very convenient time zone. You know, you can't trade in New York and Asia easily because of the time difference, but you can, if you get up early, you can do Asian trades from London and you can do American trades from London. La City se quedó pequeña. Su tradicional arquitectura georgiana comenzó a ser engullida por desafiantes edificios de acero y cristal. Las empresas extendieron sus tentáculos al otro lado del Támesis. Una de las consecuencias más importantes de la desregulación fue el secreto bancario y la transformación de Londres en el centro de las finanzas extraterritoriales, lo más parecido a un paraíso fiscal donde las fortunas del planeta pueden traer su dinero sin apenas pagar impuestos. The City of London sits at the centre of one of the largest networks of tax havens in the world. We call it the British Tax Haven Empire. This includes places like Cayman, the Channel Islands, the Isle of Man, Gibraltar, the British Virgin Islands, Turks and Caicos, Bermuda, and many other places which have British common law and British regulatory standards in place. London sits at the epicentre of this. John Christensen es el director de Tax Justice Network, la red para la justicia fiscal. Sus miembros trabajan desde cualquier país a través de Internet. Christensen ha sufrido extorsiones y amenazas, pero el mensaje de la organización ha calado y hasta el G8 y el G20 recogen en parte sus recomendaciones. Según esta red, la élite económica mundial ha evadido en 5 años una cantidad superior a la suma del Producto Interior Bruto de Japón y Estados Unidos. Their clients like this because that helps them to evade tax. The banks like this because this is very profitable activity and they are booking their profits in the tax havens and therefore paying either no tax or very low tax. So bankers are the key drivers behind the creation of the global tax haven economy. El 80% de las personas que trabajan en la City lo hacen en el sector financiero. Sobre la banca de inversión pesa la sospecha de haber actuado con métodos fraudulentos y la certeza de haber contribuido a la crisis. Pero quienes se dedican a ella defienden su honorabilidad y se desmarcan de las manzanas podridas que puede haber en el cesto. La banca de inversión tiene una labor absolutamente esencial, que es atraer capital y generar liquidez para las empresas, y las empresas tienen la capacidad de acudir a los mercados, de emitir bonos, de ampliar capital, de salir a bolsa gracias a la banca de inversión. The casino banking is a bad description of the sector as a whole, but when you look at the behavior of some individuals, of some banks, of some teams within some banks, you can well understand why people get quite upset by it. So I certainly don't feel I work in a casino bank. I certainly feel I work in a bank that cares about its reputation, cares about its customers, cares about the way it does business. And I think the majority of the people who work in the city, who work in the banks here, are very keen on that. No one wants to be seen as Mr. Nasty investment banker. El Támesis ya no es esa gran vía de entrada de materias primas procedentes de países lejanos, pero desde sus orillas se siguen controlando mercados como los del trigo, los metales preciosos o el petróleo. Los bancos invierten en materias primas y con frecuencia se les acusa de acumular stocks para forzar la subida de los precios. Jens Larsen trabajó en el Banco de Inglaterra y ahora en el de Canadá.
El directivo cree que hay una gestión responsable. Commodities markets, well-functioning commodity markets are very, very important. That doesn't mean that it's functioning super well, and it certainly hasn't in the course of the crisis. That doesn't mean that there isn't scope for someone somewhere to manipulate them. And I think, again, one has a tendency to say, oh, the financial markets in commodities is a speculative thing and it's only for people who want to make the quick buck. The only way to do that essentially would be using exchange. En el extremo de la banca de inversión están las llamadas operaciones en corto. Se compra a precio de saldo y cuando las acciones suben se puede ganar una fortuna a costa de otros. Los reguladores piden su prohibición por el efecto negativo sobre monedas o valores. Es el sector más cuestionado de la banca de inversión. Requiere nervios de acero. Pero es verdad que hay un departamento concretamente estresante que es el de banca de inversión. En esos puestos pues se puede no dormir en 48 horas, las órdenes son órdenes y no se piden por favor. O sea, hay un estrés muy fuerte, hay muchas horas de trabajo y hay muchísimas exigencias. Se aguanta relativamente poco tiempo, es gente que al final sale muy formada y busca otros puestos de trabajo o acaba montando su propia empresa. Los brokers o intermediarios ya no trabajan a golpe de teléfono. La información llega a través del ordenador durante 24 horas al día. El negocio es electrónico y hay poco contacto con los clientes. El trabajo de los intermediarios financieros tiene mucho de experiencia y poco de intuición. Cerca están los analistas. Estudian las turbulencias políticas o crisis como la de Siria para saber cómo pueden afectar a la economía global o al precio de productos estratégicos. Empezamos a ver cómo subía el precio del petróleo y te planteas hasta dónde puede llegar a subir. Entonces, a pesar de que nunca hemos visto una cosa exactamente igual, hemos tenido acontecimientos similares, como la crisis en Irán, cuando podían cerrar el estrecho de Hormuz, o también los problemas en Libia, que generaron subidas del precio del petróleo. En ninguno de los dos casos, y teniendo en cuenta además que Irán es un exportador muy importante de petróleo, vimos que el precio subió por encima de los $127. Con lo cual, pues sacas una conclusión, que es que por encima de ese nivel, salvo que haya un ataque real, pues no vamos a ver el precio del petróleo. En la City no hay tiempo que perder, ni siquiera la hora de la comida. Las sobremesas de antaño han sido sustituidas por la comida basura y el sándwich en plena calle. Y los almuerzos, si los hay, siempre tienen un componente de trabajo, con clientes o entre compañeros para compartir información. En Pricewaterhouse, una de las grandes consultoras mundiales, la máquina de café y el comedor no son espacios de ocio. Las mejores ideas, dicen, surgen de las conversaciones entre colegas. We've created an environment here which is different to what we've done before. We've deliberately put a different emphasis on it. We've created spaces in the building to encourage people to come in and to work together. And we've had a great sort of feedback from people coming in here. One small thing is in terms of coffee. Coffee seems to be a big element in PwC. You put coffee machines in, people will use the coffee machines, they will collaborate. La nueva sede de la consultora en la City, un flamante edificio con la firma de Norman Foster, no tiene puestos de trabajo asignados. Los empleados reservan un espacio cuando tienen que reunirse con los clientes, a los que ofrecen asesoramiento legal y fiscal. We operate a bit like a hotel, and we actually call our booking system a hoteling system. So what that actually means is we ask people to reserve their workspace in advance, so they can do it electronically, of course, or they can do it for a kiosk. They book in advance, and then when they arrive, they check in. So it is like the same as a hotel. That way, and by asking them to check in, we can then see real time where the available workspace is. Todo es trabajo en la City hasta el fin de semana. Entonces se convierte en un parque temático donde se puede encontrar la huella de Jack el Destripador, convertido en una industria rentable para el barrio donde degolló a una de sus víctimas.
o deambular por los escenarios de Harry Potter, o por la calle en la que Dickens situó la vivienda del avaro de Cuento de Navidad, porque cuando no hace negocios, la City es un enorme decorado y un lugar casi inocente. Lime Street, además de la calle del mezquino Mr. Scrooge, es desde hace 3 siglos la calle de los seguros. La vieja fachada de Lloyd's of London, el principal mercado de aseguradoras, ha sido devorada por un nuevo edificio construido sin que las firmas tuvieran que moverse durante las obras. El gigante permite nuevas ampliaciones, y es que en la City el verbo de tener no se conjuga. Durante décadas se dio por hecho que el crecimiento era imparable hasta que llegó la crisis. The concentration of wealth and power and the irresponsibility that comes with deregulation and the scale of the inequality mean that that society in general has paid a very, very high price. La crisis dejó a la vista las cloacas de la economía. El Reino Unido tuvo que salir al rescate de sus grandes bancos, entre ellos Lloyds, uno de los más antiguos. Sus acciones se habían desplomado y el corcel negro, su símbolo desde hace más de 2 siglos, ya no galopaba. El banco perdió 1/3 de su valor en bolsa. La entidad necesitaba una limpieza profunda. Yo creo que la banca ha sido, en los últimos 5 años, la profesión más detestada de todas. Y bueno, pues eso nos ha afectado en la dificultad de contratar a profesionales, nos ha afectado porque se ha considerado que todo el mundo hacía mal las cosas, pero bueno, es la percepción que ahora mismo o en los últimos años ha tenido los ciudadanos. El gobierno británico nacionalizó el 40% de Lloyds y un nuevo equipo sustituyó a los anteriores cuadros. El portugués Antonio Horta se hizo cargo de la presidencia y junto a él un español, Antonio Lorenzo. Los ingredientes eran complicados. Teníamos más de 100.000 millones prestados por el gobierno británico. El gobierno tenía el 40% del banco y adicionalmente este banco tenía fuertes pérdidas. Por tanto, lo que hicimos fue, lo primero, empezar a reducir activos tóxicos y activos que estaban en mercados no estratégicos. Y hoy día ya hemos reducido aproximadamente 120.000 millones de libras de esos activos. Lo segundo, tratar de regenerar la confianza en el banco y en los clientes y captar depósitos de esos clientes. Lloyds tuvo que vender su negocio más deficitario y traspasar buena parte de sus negocios internacionales. Se desprendió de 700 sucursales, entre ellas las de España, donde llevaba 90 años. Pasaron al Sabadell, el 5º banco español por volumen de activos. Para ambas entidades, tanto para Lloyds como para Sabadell, ha sido una operación muy positiva. Su presencia en nuestro accionariado, al mismo tiempo que consolida un socio como es Lloyds, que de alguna manera permite extender la oferta de productos y servicios. Más concretamente, aquí en Londres tenemos acceso a ciertas colaboraciones con el fin de reforzar determinadas áreas de negocio. La crisis también afectó a los City Boys. Los hombres de la City ya no se sentían seguros, ni sus salarios y sobresueldos garantizados. Iban a trabajar, pero al finalizar el día podían estar despedidos. Climate of fear. And I think that's something that many people don't understand. You see the banker and he looks like the Superman, masters of the universe. But in reality, they have to constantly have this axe hanging over their head that they can be fired. And I think that's why there have been a lot of scandals. And you wonder, hundreds of people in the bank must have known about fixing LIBOR or the risks they were taking or the way they were ripping off customers. Nobody said anything. Well, that's because of the fear.
Joris Luyendik lleva años estudiando el comportamiento antropológico de la City con los datos que le proporcionan de forma anónima los propios empleados. Saben que la City no fue ajena a la crisis. Sin embargo, no se sienten responsables. And another important thing is, if you're in a bank, the consequences of what you do are very, very far away. You don't see the people who are fired in Spain, or you don't see the widows whose pensions are cut in Greece. You're just in this building surrounded by other bankers. And so everybody talks about the bubble. Se saben parte de un grupo diferente, y aunque los hombres del bombín y del paraguas negro son cosa del pasado, en la City todavía hay espacio para la elegancia. A fin de cuentas, el primer gremio que se estableció fue el de los sastres. But the City was quite important to us because that's actually the real home of tailoring in London, and that's where in Shakespearean times, just on Birchin Lane where we're based, the original suits were made, and it's in one of the books that Shakespeare wrote. It mentions Birchin Lane specifically, where one would go to have their clothes made, which is why we decided to set up in Birchin Lane. Tijera en mano y acorde al patrón de cada cliente, el sastre corta la tela con precisión de cirujano. Varias capas de lino y crin de caballo, escondidas entre el forro y el paño, garantizan la rigidez que necesita un buen traje. No hay prisa, cada pieza es única y la máquina de coser apenas interviene. Obviously, £1,000 for a suit is a lot of money, but in respect to the amount of work that goes into it, you've got 9 different people involved in each of our suits. There's 60 hours of handwork going into each suit. It actually, when you put it in that kind of terms, is quite a reasonable price. And certainly in relation to our competitors, we're incredibly well priced, where you'll pay 3 or 4 times that amount for a suit on Savile Row. El esplendor de la City modificó el perfil de la metrópoli, aunque la crisis de la eurozona dejaría muchos edificios vacíos y sin apenas arrendatarios, porque durante los años del boom inmobiliario, la construcción solo miraba al cielo. London's changed amazingly again. And when I first used to pass through as growing up in Hong Kong, London seemed really grey. You know, the buildings were grey, the weather is grey, the people were grey, the food is grey. And now it's completely different. It's a place of immense energy and diversity and variety and colour. And it's almost a revolutionary change. It's the kind of change you get after revolutions or wars. John Lanchester relata en Capital, su última novela, cómo hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria muchos londinenses vivieron el espejismo de ser ricos conforme se revalorizaba el precio de su vivienda. Capital es la fábula moral de un mundo, el de las finanzas, que el escritor conoce bien porque su padre fue un alto directivo de la banca. Eran otros tiempos. Well, my father died before any of this happened. I mean, and part of the reason I'm interested in what happened with banking is that, you know, banking used to be very different. And in my childhood, banking is essential and honourable and a necessary profession because you have to have credit moving through economy. You know, if you want to start a business, you have to get the money from somewhere. If you want to buy a house, you have to get the money from somewhere. Banking is inherently a decent and honourable thing. But the thing, you know, the tendency to just make money out of money, betting against other people who are also trying to make money out of money, is this really, I think, a wrong direction. Cuando parecía que la tormenta financiera había terminado de descargar sobre la City y que la banca, con ayuda del dinero público, empezaba a recuperarse, nuevos escándalos tambalearon su maltrecho prestigio. El de más repercusión fue el que afectó a Barclays por manipular durante años el LIBOR, la tasa de interés al que los bancos se prestan dinero. La entidad se defendió afirmando con poco éxito que el fraude fue cosa de una docena de mandos intermedios al margen de la dirección.
El escándalo de Barclays no fue el único. Hubo otros, como la venta irregular de seguros que obligó a 13 grandes bancos a compensar a más de 7 millones de clientes. Todo esto mientras se sabía que los altos directivos de las entidades en apuros seguían cobrando sueldos millonarios. So why do politicians allow this to happen? Well, my opinion is that we, particularly in Britain, most of our political parties are funded, or largely funded, by special interests in the City of London. If you look at many of the politicians, the senior politicians, when they leave government, they go and work in the city. Before they go into government, they come out of the city. Their instincts are those of the banks, and they work on behalf of the banks. In the case of the UK, no banker has gone to prison. And indeed, with the most reckless banker, Sir Fred Goodwin, all that happened to him was he lost his knighthood and he lost his membership of his golf club. And I think it just goes to prove how, whilst we do have laws, it is incredibly difficult to actually bring charges against these individuals. And this is a big failing, I think, in terms of what's happened in the banking crisis. And certainly there is, I think, justifiable outrage by the community outside and the taxpayers who paid to bail these banks out, that something more should be done. Esta vez el Parlamento británico tomó cartas en el asunto. Una comisión independiente analizó durante meses el estado y los métodos de la banca y elaboró un informe en el que proponía prisión para los malos gestores, aumento de las multas, el fin de la cultura de los sobresueldos y separar la banca comercial de la de inversión. Yo creo que es un trabajo serio. Lo que ocurre es que van a encontrar las dificultades de traducir sentimientos generales y diagnósticos que son compartidos por mucha gente en realidades. En realidad no solo legislativa, puedes poner todas las leyes, pero lo que no se puede modificar tan fácil son las conductas, ¿no? Everything behind the Banking Reform Bill is to do with trying to make sure that we have greater competition, so we have less concentrated banking market, that we have separation of the key core components of the banking industry, which is the money transmission system where people keep their savings, where their pay goes in, where they pay their bills and their mortgages. We separate that from the arguably more risky part of the investment banking, where they have proprietary trading and trading on their own book. La mayoría duda que la nueva ley vaya a ser tan severa como el informe de la Comisión Bancaria. Otra cosa es que a partir de ahora se penalicen las actividades más arriesgadas y se intente proteger a la banca minorista de futuras crisis. La City sí tenía una gran autonomía en la economía también, que más o menos el mundo político británico permitía a la City hacer su trabajo. Hoy día hay una presión muy importante en Gran Bretaña, en toda la Unión Europea, para más regulación, para reformar los sectores financieros, para reformar los bancos. Además de embajador en España, Stephen Wright ha sido director del órgano que representa a los servicios financieros del Reino Unido. La Unión Europea tiene gran peso en la actividad comercial de la milla financiera y exige mayor regulación. Pero los controles casan mal con la libertad de movimientos que ha tenido el dinero de la City. Y si pierde la City, recuerdan sus avalistas, también pierde Europa. No debemos dañar el sector hasta el punto de que los mercados se transfieren a Nueva York, o a Singapur, o a Shanghai, porque eso sería un gran daño para todos en Europa. El 17 de septiembre, el gobierno británico inició el proceso para la privatización de Lloyds Bank. Una buena noticia para la City, para los actuales gestores del banco y para los contribuyentes que recuperan parte del dinero del rescate. Yo creo que lo que ha ocurrido, la crisis, ha sido un conjunto de circunstancias que no fueron bien llevadas. Los bancos empezaron a dar más préstamos y a hacer más inversiones que dinero tenían de sus clientes, que depósitos habían gastado de sus clientes, porque parecía que la liquidez era infinita. Y en ese momento fue cuando los bancos, que eran más débiles, pues tuvieron que recibir la ayuda de los gobiernos y de los bancos centrales. Y aquí estamos.
partir de las 6, los pubs de la City despiertan de su letargo y se llenan de una clientela fiel que acude a celebrar una buena comisión, a descansar o a seguir trabajando, porque en el pub también se hacen negocios. Fue dinero de la City el que financió las expediciones de Francis Drake contra la flota española, y es la City el lugar donde los nuevos piratas, los que secuestran pesqueros en el Cuerno de África, negocian el pago del rescate. Discretos despachos de abogados aprovechan el vacío legal y a cambio de una sustanciosa comisión ofrecen sus servicios. La City era la ciudad de los milagros. Los intersticios de la ley permitían casi todo. Hoy se siente vigilada. The City of London has very few allies in Europe because most people recognize that we must do something to re-regulate financial capitalism. If we fail, we will have another crisis, and it will happen sooner rather than later. A lo largo de la historia han habido desplomes económicos muy significativos y que yo sepa, hasta la fecha nadie ha sido capaz de encontrar una solución, sino que se han ido sucediendo uno tras otro. Si acaso una lección que se puede abstraer de la crisis es la reconfirmación una vez más de una ley primaria básica, y es de que nadie puede predecir el futuro. And I think there's a genuinely a very different culture is emerging from perhaps back to the old kind of culture that we think we grew up with, which is much more about putting the customer first, putting the client first. I think we, in a way, London became a little bit guilty of thinking that financial services were an end in themselves, that financial service was just a business without any clients. Proteger al capitalismo de sus defensores más voraces. Esa parece ser la consigna de quienes desde dentro creen que el enemigo no está en la izquierda ni en los movimientos antiglobalización, sino en los abusos de un capitalismo sin frenos y a la postre menos eficaz. El debate apenas ha comenzado, pero entre tanto, y mientras se enfrían los efectos de la crisis, la City no se detendrá. Para bien o para mal, nunca hay tiempo que perder. Run tests and analyze. We'll crunch the numbers, 'cause the numbers never lie. Well, maybe this recession is a blessing in disguise. We can build a much, much bigger bubble the next time and leave the rest to